Estoy adaptando el video de Bárbara. Ya, ahora me parece. Bien, entonces las consultas por audio y por chat si no tuviesen acceso a él. Nos corresponde entonces ver la parte de tronco encefálico. Es una estructura pequeña, pero compleja de entender. Entonces, hay varias formas de estudiar la configuración interna. Yo no suelo recomendar estudiarlo de Snell, porque en Snell van describiendo cortes transversales a nivel del mesencéfalo, que son 2, a nivel del puente, que son 2, y a nivel del bulbo, que a veces suelen ser 2 o 3. Vamos a ver algunos ahora en las imágenes. Y van mezclando un poco todo lo que aparece en el momento. Yo prefiero verlo de una forma más sistemática y después al final quizás considerar un estudio por cortes transversales. ¿Ya? De esta forma, lo que vamos a ver hoy día son los pares craneanos, principalmente que tienen origen, ustedes manejan cierto origen óseo de un par craneano, el origen aparente de un par craneano, y nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el origen real, es decir, aquellos núcleos de los cuales llegan axones, si es un par craneano aferente, o salen axones si además tiene componente eferente. No vamos a terminar en esta clase de troncocefálico, seguramente vamos a seguir la próxima semana, y también vamos a abarcar cerebro. Bueno, entonces nosotros nos vamos a concentrar en el tronco encefálico, principalmente pensando en lo que son los nervios craneanos, y que son el PPT que ustedes tienen acceso. La primera imagen que observamos acá es una vista anterior del tronco encefálico, ¿cierto? Que está constituido por 3 elementos. A nivel craneal, el mesencéfalo, sigue el puente, ¿cierto? O protuberancia, y en la parte más caudal, el bulbo. Este elemento que se observan acá a los lados, voy a colocar un cursor que se vea un poco más. Denme un segundo. Un puntero. Estos elementos que se ven acá a los lados, ¿ya? Y que están un poco abrazando estos elementos que están aquí, que son los pedúnculos cerebrales, corresponden a parte de la vía visual, ¿ya? Y son los tractos ópticos. Todos estos elementos no corresponden a lo que es el tronco encefálico. Y aquí se alcanzan a ver dos estructuras pequeñas, las estoy marcando aquí, que corresponden a los cuerpos mamilares, que tampoco forman parte del mesencéfalo. Ya los cuerpos mamilares, ¿cierto?, forman parte del diencéfalo. Y en el fondo, lo que se llama la sustancia perforada, en este caso posterior, porque ustedes cuando estudien cara de hemisferios cerebrales van a encontrar que a esta altura, si aumentáramos el dibujo, van a encontrar la sustancia perforada anterior, por tanto esta es posterior respecto a estas que están acá a los lados, que no se observan en el dibujo. Tampoco forma parte del mesencéfalo, sino parte del piso del diencéfalo. Solamente esta estructura que está aquí, que estoy marcando yo, en esta cara, forma parte del mesencéfalo, y que son los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? No confundir con los pedúnculos cerebelosos, estos son los cerebrales. Luego tenemos un límite que separa estos pedúnculos del puente, que es el surco ponto peduncular, ponto de puente, peduncular de pedúnculos cerebrales. Me está marcando el límite entre mesencéfalo, la cara anterior, y lo que es el puente. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos aquí, aparecen estas estructuras siempre dibujadas por estandarización, ¿cierto? Por un estándar en color amarillo que corresponden a los nervios. Y en este caso, uno puede hablar de un origen aparente,
del nervio que estamos indicando aquí, que en este caso sería el tercer par craneano. Luego tenemos otra fibra nerviosa que viene acá, como abrazando también los pedúnculos cerebrales, y no podemos indicar acá que sea el origen aparente porque vamos a darnos cuenta en otra figura que su origen aparente es en la cara posterior. Y corresponde al cuarto par craneano. Luego tenemos entre el surco pontopeduncular y si bajamos este otro surco, el surco bulbo-pontino, bulbo de puente, pontino de, bueno, perdón, bulbo de bulbo, ¿cierto? Y puente es el surco bulbo, perdón, pontopeduncular, perdón, bulbo-pontino, ¿sí? Surco bulbo-pontino. Separa en la cara anterior el bulbo del puente. Y si se fijan con detalle, vamos a intentar agrandar esta imagen. Ahí se pierde un poco la resolución, pero aquí se observa un nervio que está apareciendo en este surco y 1, 2, 3 nervios más que están apareciendo en este sector. Bueno, estos nervios tienen origen aparente en el surco bulbopontino, eso se suele describir, ¿ya? Uno más medial, que corresponde al sexto par craneano, el siguiente, y el que está ahí, marcando ahí con la mano que se observa, ese pequeño, ambos corresponden al nervio facial, séptimo par craneano. El más grande, el que estoy marcando, corresponde a la movilidad motora, ¿sí? Estos son fibras motoras. Y esto que está aquí, que lo van a encontrar en la literatura como nervio intermedio, porque está entre este y este, corresponde a la parte sensitiva del facial. Ambos forman el facial. Y más lateral, en este surco, el octavo par craneano, con sus dos componentes, tanto vestibular y coclear. Es decir, en el origen aparente del sexto, séptimo y octavo sería el surco bulbopontino, pero hay una diferencia clara entre que unos son más mediales y otros son más laterales. Si nos volvemos al puente, encontramos aquí una estructura que es un vaso sanguíneo y que corresponde a la arteria basilar. Y si ustedes estudian la descripción, esto sería el surco basilar. El surco basilar es donde descansa la arteria basilar. La arteria basilar, cierto que se origina por las arterias vertebrales, va a dar irrigación a todo lo que es el tronco encefálico. Esto que está aquí se denominan rodetes piramidales, ¿ya? Rodetes piramidales, derechos e izquierdos. Si nosotros cuando estudiamos la configuración interna, nos vamos a dar cuenta que hay fibras que vienen bajando por los pedúnculos cerebrales y que van a formar en el puente estos rodetes piramidales. No es otra cosa que la vía córtico-espinal, cierto que nosotros la vamos a conocer en un nombre genérico como vía piramidal. Luego, si estudiamos la parte inferior, la cara anterior del bulbo, vamos a encontrarnos con estas estructuras mediales, que son las pirámides vulvares, ¿ya? Y que tienen relación con estos rodetes piramidales y con estos pedúnculos cerebrales, porque por aquí viene viajando la vía descendente motora córtico-espinal. La vamos a denominar también vía piramidal, ¿ya? Luego tenemos destacado acá en forma de aceituna, y por eso se llama oliva, ¿ya? Que son los núcleos olivares, en este caso núcleo olivar inferior, un gran núcleo que sobresale aquí. Y si volvemos a ampliar la imagen, ¿cierto? Vamos a ver surcos que están por delante de la oliva y un par de surcos que están por detrás. Generalmente en la literatura la van a encontrar como surco preolivar, surco retroolivar, y más atrás hay un surco
que se llama surco dorsolateral que viene desde la médula espinal. Bueno, estos surcos, tanto el preolivar como el dorsolateral, son el origen aparente de estos otros pares craneanos que tenemos acá. Como nos habíamos quedado en el octavo, vamos a seguir con estos que están atrás, ¿cierto? Y que son el noveno, el décimo y el 11º par craneano. Noveno es el glosofaringio, el décimo es el nervio vago y el 11º el accesorio. Ahora, hay que hacer una aclaración. Generalmente nosotros conocemos este nervio como nervio accesorio, pero en realidad la parte accesoria es esta que está, perdón, esta que está aquí, ¿ya? Si se fijan, aquí tiene un origen vulvar y este es un origen de la médula espinal. Por tanto, este nervio tiene dos componentes, uno vulvar y otro espinal. Generalmente en los libros siempre sale el espinal, que este seguramente lo vieron en anatomía, que inerva musculatura, el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Pero este que está aquí, que es el vulvar, es realmente el accesorio, porque es accesorio a este que está aquí, que es el vago. Es decir, se dirige a casi las mismas estructuras de la faringe y laringe que el nervio vago. Por tanto, sería accesorio al vago. Nosotros lo vamos a diferenciar en espinal porción vulvar en las pruebas y espinal porción, perdón, 11º porción espinal, 11º porción vulvar. ¿Ya? Recuerden, vulvar. ¿Puedes repetir, por favor? Gracias. El 11º lo vamos a nombrar en sus dos porciones. Una porción vulvar, que es la accesoria al vago, es decir, va a inervar estructuras hasta la laringe, depende del libro donde lo lean, faringe, laringe, y este que es el 11º espinal, que es el que inerva al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Luego, ya en el surco preolivar, aparece este otro nervio craneano, que es el 12º nervio hipogloso. Nosotros habíamos visto que esto se relaciona con la vía córtico-espinal, los rodetes piramidales, la pirámide vulvar. Y si se fijan aquí, con detalle, hay un cruce de fibras. Estas fibras están cruzando la línea media, por tanto este sector se denomina decusación de las pirámides vulvares. ¿Ya? Y no es otra cosa que el cruce de la vía córtico-espinal lateral, que viene de un hemisferio derecho hacia un lado izquierdo. Ahora, todo lo que esté debajo de este cruce, en el límite inferior, de allá hacia abajo es médula espinal, todo lo que está arriba ya es tronco encefálico. Por tanto, la decusación de las pirámides también nos permite limitar la médula del tronco encefálico. Luego tenemos acá, si se fijan, rodeando al nervio espinal, el nervio accesorio en su porción espinal, el primer nervio cervical, C1, ¿ya? Con su raíz anterior y su raíz posterior. Algunos autores, entonces, indican que o puedo tomar como referencia el límite inferior de la decusación de las pirámides, o la aparición de C1 para indicar que de aquí hacia abajo es médula y de aquí hacia arriba es tronco encefálico. Bueno, aquí tenemos una vista anterior y lateral, simplemente para mostrarles aquí el origen aparente del sexto par craneano, hasta el surco bulbopontino, sexto par craneano, si se fijan, sobre las pirámides vulvares. Y aquí tenemos el octavo y el facial con el nervio intermedio y la parte motora. Estos dos son facial y este es el vestíbulo coclear. Bien, ahora, si nos vamos hacia el lateral del puente, en este sector tenemos otras estructuras nerviosas.
y que es el origen aparente del nervio trigémino. Tenemos dos elementos que destacar acá. Una raíz pequeña, la estoy marcando ahí, y una raíz más grande. El trigémino, como vimos en las clases anteriores, o sea, en la introducción, tiene dos componentes, motor y sensitivo. Este que está aquí es la parte motora y este que está acá es la parte sensitiva. Es decir, tiene más acción sensitiva que motora. La raíz pequeña es motora, la raíz grande es sensitiva. Bueno, esto está marcando el límite también de otra estructura que continúa el puente hacia el lateral, que es esto que está aquí, y corresponde al pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. Los pedúnculos cerebelosos conectan el cerebelo con el tronco encefálico y el pedúnculo cerebeloso medio conecta el cerebelo con el puente. No confundir pedúnculos cerebelosos con pedúnculos cerebrales. Bueno, aquí hay otra imagen un poco más ampliada para ver un poco más de detalle. Tenemos los orígenes aparentes acá del quinto. Este es el puente, surco basilar, rodetes piramidales, pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí tenemos el origen aparente del quinto, raíz sensitiva y la pequeña raíz motora. Después tenemos el surco bulbopontino, sexto par craneano, sobre la pirámide vulvar, y bien lateral, en el surco, séptimo, ¿cierto? Motor, séptimo, sensitivo o nervio intermedio, y octavo par craneano, vestíbulo coclear. Luego tenemos el noveno, perdón, el noveno, el décimo y el décimo segundo par craneano. Este debería ser, ¿cierto?, el accesorio. Finalmente, en la cara posterior, esto que está en color amarillo, que estoy marcando acá, no corresponde a, perdón, corresponde a la cara posterior del mesencéfalo, que son los colículos superiores e inferiores. A todos estos elementos se le denomina lámina cuadrigémina. ¿Ya? Cuando hablen de la lámina cuadrigémina se refieren a todos estos elementos que están aquí. Si hablan colículo superior es este, colículo inferior es este, y en alguna otra literatura podrían encontrarlo como colículo anterior y colículo posterior, ¿ya? Y es por la posición anatómica, ¿ya? Luego tenemos, bajo el límite de la lámina cuadrigémina, el origen aparente de este par craneano que habíamos visto, voy a devolverme atrás, en esta primera lámina. Ese que está ahí es lo mismo que ese que está acá. Sale por atrás y va bordeando los pedúnculos cerebrales. Este es el cuarto par craneano, nervio troclear. Entonces, el nervio troclear es el único que tiene un origen aparente en la cara posterior del tronco encefálico. Luego tenemos estos elementos que están aquí, que corresponden a los pedúnculos cerebelosos, porque aquí atrás debiéramos ubicar el cerebelo, que está cortado, el pedúnculo cerebeloso medio, el inferior y el superior. ¿Ya? Cuando lo vamos a volver a nombrar cuando hablemos de cerebelo. Y aquí tenemos, si se fijan, una estructura que tiene forma de un rombo con un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior se corresponde al puente, por tanto lo conocen como triángulo superior o pontino, y el triángulo inferior se conoce como vulvar. Bueno, ambos forman, ¿cierto?, este rombo que se llama piso del cuarto ventrículo. Y lo que hacen en anatomía descriptiva es describir las características que tiene este piso, como por ejemplo los colículos faciales, la eminencia media, ¿cierto? Y los trígonos tanto del hipogloso como los trígonos del vago, ¿ya? Esto corresponde al bulbo, ¿cierto? Y todo esto corresponde al puente. Aquí tenemos otro nervio, ¿cierto? Que habíamos estudiado en esta posición que está aquí, esta, la más lateral,
y que corresponde a fibras del nervio vestíbulo coclear. Y en realidad son parte de las fibras cocleares. Esto es parte de la vía auditiva. Se conocen, ustedes lo tienen que haber visto, como estrías medulares del piso del cuarto ventrículo. Estrías medulares del piso del cuarto ventrículo no es otra cosa que parte de las vías asociadas al octavo par craneano. Bueno, y más abajo finalmente vemos dos elementos que son parte también de la porción inferior del bulbo, que es la más cerrada. Esta se le llama porción abierta porque se abre para formar el cuarto ventrículo. Tenemos elementos que sobresalen y que son los tubérculos, ¿ya? Tubérculos grácil y tubérculos cuniforme, que van a tener una relación con los fascículos grácil y cuniforme que analizamos la semana anterior. Bien, eso es como la descripción de configuración externa del tronco encefálico. Vamos a elementos internos y vamos a profundizar en lo que son los pares craneanos. Esto es un corte sagital, ¿cierto? Un esquema sagital, donde tenemos el tronco cefálico, en todo desde la parte craneal a caudal, dividido en tres colores. Sobre esto está lo que es el diencéfalo. Aquí está la hipófisis, para que se ubiquen, y aquí está la glándula pineal. Por tanto, esto es posterior, esto es anterior. Aquí deberíamos dibujar el tálamo. Y bueno, y luego el fornix y el cuerpo calloso. Volvamos al tronco cefálico. Tenemos el mesencéfalo, ¿sí? Tenemos el puente y nuestro bulbo. Ahora, generalmente cuando ustedes estudian configuración interna, se pueden referir a núcleos de la base del puente, núcleos del tegmento del puente o núcleos del techo del mesencéfalo, ¿ya? O del bulbo. Entonces, cuando se hacen referencia al techo, están marcando esta zona, al tegmento toda esta zona, y a la base todo esto. Eso para que lo tengan en cuenta. El núcleo de la base significa que están ubicados en esta zona, núcleo del tegmento en esta región intermedia, y esta es la región posterior del techo. De aquí viene la palabra tectum, techo, ¿ya? Y también lo tienen que haber visto como los fascículos, los tractos tectoespinales. Tecto de techo. Bueno, entonces, el tronco cefálico tiene un origen ahí real, los pares craneanos del tercero al 12º. Y siempre se deben nombrar con números romanos, ¿ya? Números romanos. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero y 12º. Habíamos visto, aquí están agrupados, miren, el tercero, el cuarto y el sexto están agrupados por una razón especial, porque todos se dirigen a la cavidad orbitaria para inervar musculatura asociado al bulbo ocular. Por tanto, podrían encontrarlo en la literatura como pares craneanos oculomotores, en términos generales, e incluye al tercero, cuarto y sexto, independiente de que el tercero se llame oculomotor. Luego tenemos los pares craneanos, el quinto, el gran par craneano quinto, que recuerden que tiene dos elementos. Y si recuerdan del origen aparente, vamos a intentando ampliar, el origen aparente tenía un gran sector sensitivo y una pequeña, y ahí se ve apenas, una pequeña fibra motora, una raíz motora muy pequeña, que es esa que está ahí. Y aquí está proyectada sobre uno de estos ramos, ¿cierto? El nervio trigémino se caracteriza por tener tres ramos principales. Uno el oftálmico, otro el maxilar y otro el mandibular. Y si se fijan, el oftálmico tiene solamente aferencias
el maxilar tiene solamente aferencias, pero el mandibular es mixto, aferencias y eferencias. Y por eso razón, ahí está dibujada la raíz motora de ese nervio. Luego tenemos el facial. Bueno, voy a volver a ampliarlo para que se vea. Aquí el facial con sus dos elementos que están acá. Elemento motor y elemento sensitivo. Pero si se fijan, ¿cierto? Por el elemento sensitivo, que lo nombramos como nervio intermedio, tiene ambos colores, azul y rojo. ¿Ya? Entonces aquí hay que hacer una diferencia, y que la vamos a ver un poco más adelante. Esto es eferente motor somático, es decir, músculo esquelético que se mueve a voluntad, y estas fibras rojas que están acá es motor visceral, es decir, glándulas o musculatura lisa que son del sistema nervioso autónomo. Bueno, y aquí está la vía aferente. El octavo par craneal es un nervio sensorial. Algunos autores clasifican como nervios sensoriales al primero, al segundo y al octavo. En términos simples es sensitivo, ¿ya? Y trae información desde la cóclea, que tiene que ver con la audición, y desde el vestíbulo, que tiene que ver, tiene relación con el equilibrio, pero lo que informa es posición y movimiento de la cabeza. Luego tenemos el glosofaringio, que habíamos dicho que era mixto. El vago, que es mixto, que es el gran par craneano, el que tiene más territorio, y aquí está abarcado todo, si se fijan, o gran parte de él, ¿ya? Porque no aparece la faringe, por ejemplo. Pero aparece la tráquea, aparecen los pulmones y parte de los intestinos. Incluso aparece parte, ¿cierto?, del pabellón auricular. Aquí tienen el accesorio. Si se fijan, el accesorio siempre lo marcan, en lo que les dije yo, en esta vía que está aquí, si la seguimos, hacia el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Pero recuerden que el accesorio tiene una porción vulvar, que en realidad es la accesoria, y que ayuda o colabora con el nervio vago. Es accesorio al vago. Deberíamos nosotros diferenciarlo en nervio 11º espinal, insisto, y vulvar. Para aquellos que pudieran tener acceso a Rubier, cuarto tomo, en la parte de pares craneanos, bueno, Rubier tiene la siguiente característica en el cuarto tomo, ¿ya? Si es que lo utilizaron, o los que lo tengan, entiendo que sí, alguien me preguntó. La primera parte de Rubier es anatomía descriptiva, y la segunda parte de Rubier, del mismo tomo 4, es un poco de anatomía descriptiva y finalmente anatomía funcional. ¿Ya? Ahora, Rubier describe a este par craneano accesorio como mixto, es decir, acá le dibuja él, ¿cierto? Si fuese dueño de esta imagen, dibujaría una línea celeste, ¿ya? Porque él indica que la inervación propioceptiva del trapecio y del esternocleidomastoideo también es función del accesorio. La mayoría de los otros autores, el 99,9% de los autores, marca la propiocepción de esos músculos a el plexo cervical. Bien, y finalmente tenemos el accesorio, que es solamente actividad motora sobre principalmente músculos de la lengua. Bien, aquí tenemos una imagen, no se la voy a ir leyendo, pero para que puedan interpretarla. Un cuadro de todos los nervios craneales y cuáles son sus modalidades y cuáles son sus funciones. Cuando nos referimos a modalidades, pueden ser sensitivas o pueden ser motoras. Entonces tenemos una columna indicando el nombre del nervio, una columna o varias columnas con las modalidades, tanto sensitivas como motoras, y finalmente una columna con un resumen de la función. ¿Ya? Es un buen resumen
para estudiarse los pares craneanos que hacen. Si se fijan, en la modalidad sensitiva tenemos 3 columnas. Sensibilidad general, sensibilidad visceral y una sensibilidad especial. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con sensibilidad general? Temperatura, dolor, tacto, presión. ¿A qué nos referimos con sensibilidad visceral? Toda la información que venga de nuestras vísceras, estómago, pulmones, etc. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de sensibilidad especial? Hay una forma fácil de aprenderlo. Todo lo que no detecte mi mano, todo lo que no detecte mi mano es especial. Por ejemplo, con mi mano no puedo ver, por tanto, la visión es sensibilidad especial. Con mi mano no puedo oler, por tanto, el olfato es especial. Con mi mano no puedo oír, por tanto, la audición es sensibilidad especial. No puedo sentir el gusto, por tanto, el gusto es especial. Todo lo que no puedo detectar con mi mano es sensibilidad especial. Bien, entonces, después tenemos una modalidad motora y tenemos una somática, una branquial y una visceral. Es importante que lo manejen porque en mucha literatura aparece modalidad motora branquial para par craneano, modalidad motora somática para otro par craneano. Ahora, en realidad, en términos simples, somática y branquial tienen la misma función. La única diferencia es cuando uno estudia embriología, es de dónde provienen los pares craneanos. Hay ciertos pares craneanos que provienen de unas estructuras que son los somitas, ¿ya? Por tanto, quedaron con el nombre modalidad motora somática, y otros pares craneanos que provienen de los arcos branquiales. Eso se desarrolla en embriología. Y quedó como modalidad motora branquial. Tiene que ver con un origen más embriológico. Y bueno, y modalidad motora visceral son toda la musculatura lisa o las glándulas asociadas del sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces, nosotros vamos a estudiar del tercero en adelante. Si estudiamos el tercero, si se fijan, aparece un visto bueno aquí en modalidad motora somática y modalidad motora visceral. Por tanto, el lóculo motor o tercer par craneano tiene dos componentes motores, somático y visceral. ¿Qué significa eso? La modalidad motora somática son aquellos músculos voluntarios y que están expresados aquí. Todos los músculos extraoculares, excepto el músculo oblicuo superior y el recto lateral. Porque todos estos músculos los puedo mover a voluntad. Y en el lóculo motor, en su modalidad motora visceral, se relaciona con los músculos lisos que no muevo a voluntad, pero que se encuentran en la cavidad orbitaria, en el bulbo, ¿ya? Y que corresponden al músculo ciliar y el músculo constrictor de la pupila. Y en realidad, esta modalidad motora no es otra cosa que la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por eso dice inervación motora parasimpática para los músculos ciliar y constrictor de la pupila. Esto es musculatura lisa, involuntaria. Entonces, si yo voy a buscar el origen real del oculomotor, tengo que buscar dos núcleos. Uno, un núcleo motor somático y un núcleo motor víscera. Luego tenemos el troclear, cuarto par craneano. Si se fijan, solamente tiene modalidad motora somática. Es decir, va a tener solamente un núcleo, que es un núcleo somático, es decir, voluntario, porque el troclear solamente inerva al músculo oblicuo superior. El trigémino, comparado con los anteriores, es un poquito más complejo. Tiene actividad sensitiva general, es decir, transmite dolor, temperatura, tacto, ¿cierto?
presión, tiene actividad motora branquial. O sea, es más complejo por el territorio, pero es igual en la cantidad de núcleos que el lúpulo motor. Una actividad motora branquial, es decir, inerva musculatura voluntaria. No tiene un componente parasimpático. ¿Sí? Cuando yo vaya en busca del origen real del trigémino, tengo que ir a buscar dos núcleos. Uno general, sensitivo general, y otro motor branquial. El abducen es un par craneano simple que tiene solamente actividad motora somática, es decir, voluntaria. Motor somático para el músculo recto lateral. Y ahí tenemos el tercero, el cuarto y el sexto, los oculomotores. Bueno, aquí se empieza a complejizar un poco la cosa. Por ejemplo, tenemos el nervio facial. Hay que buscar 4 núcleos. Un motor sensitivo general, un núcleo con actividad especial, un núcleo con actividad motora branquial y un núcleo con actividad motora visceral. Bueno, y cada una de las flechas se relaciona con las funciones. Por ejemplo, sensitivo general de la piel del pañón auricular, el general. Sensitivo especial para el gusto de los tercios anteriores de la lengua, la porción especial. Recuerden que el gusto no se puede detectar con la mano. La movilidad motora branquial, músculo de la expresión facial. Y además tiene un músculo parasimpático que tiene relación con las glándulas lagrimales, ¿cierto? Y glándulas submandibulares, sublinguales, la mucosa oral y nasal. Por tanto, es un núcleo más complejo. Michelle Villarroel está levantando la mano. Profe, me perdí un poquito. ¿Esos núcleos que usted nombra, en dónde se encuentran? En el tronco encefálico, lo vamos a ver enseguida en algunas láminas, ¿ya? Ah, ya, Yo le voy a enseñar a cómo leerlo, interpretarlo. ya. Eh, Gracias. del tercero, no se preocupe, del tercero en adelante, todos los núcleos van a estar en el tronco encefálico. Ahora, lo que hay que saber es si están en el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo, ¿ya? Pero lo importante es saber qué modalidades tienen, primero, para entender cuántos núcleos tengo que ir a buscar en su origen real. Miren, aquí tienen el octavo, es solamente especial. En algún autor le llaman sensorial, ¿ya? Porque tiene relación con el equilibrio, es decir, propiocepción, movimiento de la cabeza, ya no se los dije, y audición. No tiene ningún otro elemento. El glosofaringio prácticamente tiene todo. Tiene funciones de sensibilidad general, tiene funciones de sensibilidad visceral, tiene funciones de sensibilidad especial, tiene funciones motoras voluntarias o branquiales en este caso, y tiene funciones parasimpáticas. Vamos a pasar rápidamente al siguiente, el vago. Yo acá hay que hacer una sola excepción, que en este libro, el autor Wilson, Pares craneanos y sus enfermedades, no marcan para el vago el tic aquí, el visto bueno en especial, pero sí debiésemos marcarlo, ¿ya? Yo lo voy a explicar más adelante porque aquí también debiera aparecer uno. Entonces, el vago y el glosofaringio tienen los mismos elementos que hay que ir a buscar. Luego tenemos el accesorio, que si no lo vemos desde el punto de vista de Rouvier, tendría solamente un núcleo que es el branquial, ¿sí? Aquí siguen insistiendo en la parte solamente espinal, ojo con eso. Y aquí tenemos finalmente el hipogloso, que es que inerva musculatura de la lengua, ¿sí? Con la excepción aquí sale la expresión del palato gloso, porque el palato gloso lo inerva el vago. Eso lo pueden descubrir leyendo esto. Entonces, ahí tenemos todas las unidades. Otra cosa que quiero avisar, o sea, indicarles es que hay pares craneanos que los clasifican como complejos en la literatura. Y son complejos todos los que tienen un componente motor visceral, que es el vago, el glosofaringio, el facial y el oculomotor.
oculomotor, facial, glosofaringeo y vago son pares craneanos que se pueden determinar o clasificar como núcleos complejos, por el solo hecho de tener el componente motor visceral, es decir, una actividad parasimpática. Bien, entonces, ¿dónde los voy a buscar? Acá. Estas son las láminas de Snell. Son cortes transversales, ¿ya? Y que se ven y están pensados en principalmente los pares craneanos y otras estructuras. Esto es el mesencéfalo, esta es la porción anterior, esta es la porción posterior, ¿ya? Aquí está la fosa interpeduncular. Si me permiten, voy a retroceder en la vista anterior. Ahí. Si el corte pasa a este nivel, un corte transversal que pasa a este nivel, ¿ya? Entonces, y a ese nivel estaba el origen aparente del tercer par craneano. Este es el origen aparente. Si buscamos hacia atrás, este sería el origen real, ¿ya? El origen real son los núcleos. Cuando ustedes estudian esta lámina, tienen que tener presente esto. ¿Qué voy a buscar en el tercer par craneano? Tercer par craneano, un núcleo motor somático y un núcleo motor visceral. Dos núcleos. Volvamos. Tercer par craneano, fosa interpeduncular, oculomotor. Si se fijan, tiene líneas continuas y líneas discontinuas, porque me está indicando dos funciones. Aquí vamos hacia atrás, encontramos el punto negro, eso indica el cuerpo de la neurona, por tanto aquí hay un núcleo. Y este es el núcleo motor principal del oculomotor, que no es otra cosa que el núcleo, la modalidad motora somática, el núcleo motor principal. Después tenemos otra línea discontinua, y que vamos a ir en busca de ella, y este es el núcleo parasimpático. ¿Sí? Por tanto, acá está la modalidad motora visceral, la modalidad motora somática. Ambos aportan a las fibras o axones que conforman el tercer par craneal. Aquí están los epónimos, ¿ya? Edinger Westphal es el investigador, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a mantener como núcleo parasimpático. Otros autores le pueden dar el nombre de núcleo accesorio, teniendo en cuenta que este es el principal, este sería accesorio. Las fibras acompañan a este par craneal. Ahora, aprovechando esta imagen, si se fijan, aquí atrás tenemos corteza cerebral, que en realidad no es atrás, es arriba, es superior, ¿cierto? Y si se fijan, tenemos líneas que van bajando. Esta es ipsilateral, pero aquí hay una línea que cruza la línea media, por tanto es contralateral. Vamos a aumentar. Ya. Axones que vienen desde la corteza, de neuronas que están en la corteza y que de alguna otra forma están controlando a los pares craneanos. En este caso del ejemplo, al oculomotor en su componente motor somático, principal como lo nombran acá. Y tiene un control ipsilateral, pero también tiene un control contralateral. Es decir, ambos hemisferios, derecho e izquierdo, controlan al tercer par cráneo. Esas son las líneas rojas. ¿Ya? Esta fibra se denomina córtico de corteza nuclear, porque va hacia un núcleo. La vía córtico-nuclear. Que yo les mencioné en algún momento hacia atrás que íbamos a hablar de vía piramidal. Bueno, el córtico espinal le tenemos que sumar ahora el córtico nuclear. Tenemos dos elementos que conforman ya la vía piramidal. Bueno, estas interacciones que están acá no las vamos a estudiar, ¿cierto? Pero
tiene que en relación con reflejos visuales en respuesta, digamos, a esos movimientos en respuesta a estímulos visuales. Esto es lo mismo, aquí estamos el cuarto par craneano. Vamos a aumentar. El cuarto par craneano, si buscamos en la tabla, en las columnas, nos aparecía solamente un núcleo, ¿ya? Que era un núcleo motor somático. Es decir, que inerva, y además inerva una sola estructura, que es el oblicuo superior. El cuarto par craneano también entonces tiene un origen en el mesencéfalo. Este corte a nivel del anterior tiene una sola diferencia. Pasa a nivel del colículo inferior. El otro corte transversal pasaba a nivel del colículo superior. Y aquí tenemos el núcleo troclear. Acá no lo nombran ni como principal ni como accesorio, ¿ya? Porque es uno solo. El núcleo troclear ya sabemos que es una modalidad somática. Es decir, que mueve músculo a voluntad. Y tiene un origen de los somitas. Si se fijan, el cuarto par craneano era el único que salía desde la cara posterior del tronco cefálico. ¿Y qué es esta? ¿Sí? Salía en la lámina, en el límite inferior de la lámina cuadrigémea. Recuerden que los colículos forman la lámina cuadrigémea. Y lo seguimos, aquí está el núcleo, está el cuerpo de la neurona, y pasa algo, cierto, simpático, que este núcleo cruza la línea media, estas fibras, perdón. Entonces, es el único que sale en la parte posterior y además sale decusado. Cruza la línea media. Esos puntos que están ahí, o sea, líneas discontinuas, perdón, corresponden siempre a la línea media. Y tiene relación con que las fibras que cruzan o se mantienen en forma ipsilateral. Y lo mismo que el anterior, aquí se dibuja la corteza y nos está indicando que este núcleo motor es controlado por la corteza, tanto ipsi como contralateral. Es decir, tenemos otro concepto. Todos los pares craneanos de origen del tronco cefálico tienen un control desde la corteza. ¿Cuál es la vía que lo controla? La vía córtico-nuclear. ¿De qué forma parte esta vía? De la vía piramidal. ¿Qué otra vía que hemos visto forma parte de la vía piramidal? La vía córtico-espinal. Bueno, y también tiene una interacción, ¿cierto?, con algunos reflejos. Aquí están las líneas cortadas porque eso debiera marcar una secuencia. Bueno, y aquí hay otra, el último oculomotor, que es el facial. Este es el puente, corte transversal a nivel del puente. Ahí está el surco para la arteria basilar, surco basilar. Estos son los rodetes piramidales. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios. Este es el cuarto ventrículo. Esta es la parte posterior. Bueno, y esto es la corteza, ¿ya? Que no es que esté atrás, está arriba, ¿sí? ¿Qué nos está indicando esta imagen? Es un núcleo simple, perdón, es un par craneano simple que tiene un solo núcleo de origen, que es el núcleo motor somático o núcleo motor del abducen, porque inerva, ¿cierto?, solamente un elemento que es el músculo recto lateral. Y también nos muestra esta imagen que tiene un control desde la corteza por la vía córtico-nuclear, tanto ipsi como contralateral. Para los que les interese la parte de anatomía descriptiva externa, este núcleo se asocia a los colículos faciales del piso del cuarto ventrículo. Bueno, Profe, ¿quién habla? Romina, Dígame. una duda. En la imagen anterior, cuando menciona la corteza, ¿eso no quiere decir que su origen provenga de la corteza? Su control proviene de la corteza, el origen está acá. Ah, ya. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, tenemos una imagen que es un poco más compleja porque representa el quinto par craneano. Recuerden que el quinto par craneano inerva todos los 2/3 anteriores de la cabeza. Es decir, yo tomo el pabellón auricular hacia adelante, es trigémino. Del pabellón auricular hacia atrás es plexo cervical. ¿Ya? 2/3 anteriores de la cabeza, trigémino, incluidas las cavidades orbitarias, nasales, oral. ¿Ya? Todo eso es territorio del
gran núcleo, del gran par craneano que es el trigémino. Trigémino porque tiene 3 ramos, oftálmico, como dice acá, maxilar y mandibular. Nosotros ya dimos cuenta de que el mandibular era el único que era mixto, motor y sensitivo. Esto no es un par craneano complejo. Los 2 ramos oftálmico y maxilar son exclusivamente sensitivos. Aquí están los cuerpos de las neuronas. Es decir, este par craneano sensitivo es similar a un nervio espinal porque tiene un ganglio asociado. Pero el ganglio que está ubicado dentro del céfalo se llama ganglio del trigémino. Y aquí están todas las vías. Ahora, si se fijan, aquí están las segundas neuronas, o primeras neuronas en algunos casos, de esta vía. Significa que tiene un gran núcleo sensitivo el trigémino, ¿ya? No es solamente un pequeño núcleo, es un gran núcleo que abarca todo el tronco encefálico. Y si pudiéramos ver con detención, aquí tenemos unas pequeñas líneas rojas y un círculo, ¿ya? Este círculo representa el núcleo motor del nervio trigémino, que es pequeño, porque solamente aporta al mandibular, ¿ya? Si pudiéramos resumir, inerva principalmente los músculos de la masticación. Bien, y si estas fichas que están descendiendo indican que tiene un control desde niveles superiores de la corteza, también en la vía córtico-nuclear. Este es el origen de la parte motora y esto es el aporte de la parte sensitiva. Un gran núcleo sensitivo que después cuando veamos en la próxima clase lo vamos a subdividir en 3 porciones. Estas flechas, aprovechando esto, nos están indicando que la información del trigémino, si se fijan, salvo excepciones que vamos a ver quizás en alguna clase, esta es la línea media. La información asciende decusada, cruza la línea media, es decir, la sensibilidad del dolor de la frente del lado derecho es detectada por el hemisferio del lado izquierdo. Estas flechas están indicando eso, ¿sí? Que la información está cruzando la línea media. Ahora, hay otra forma de estudiar el trigémino que es esto. Surco, rodete, por tanto estos puentes, pedúnculos cerebelosos, cuarto ventrículo, piso del cuarto ventrículo, ¿cierto? Techo del cuarto ventrículo. Y aquí tenemos, vamos a hacer esta línea. Esta línea tiene la Y, por tanto está entrando, por tanto es aferencia. Tendremos que buscar la neurona, está afuera. ¿Dónde? En el ganglio del trigémino. Este punto está saliendo, por tanto esto es actividad eferente. Ese también está, ¿cierto? Bueno, este está en realidad entrando. Bueno, acá tenemos la parte que aquí hacen una mezcla de un núcleo sensitivo, ¿ya? Para no nos confundamos. Tenemos una parte sensitiva y una parte motora. Ahora, si se fijan, también es controlado de niveles superiores en forma ipsi y contralateral. Ahora, afortunadamente, a nivel clínico, o sea, nos estamos dando cuenta que los pares craneanos están controlados por amplios hemisferios cerebrales. Cuando hay una patología asociada a una parte del hemisferio, la otra puede compensar la falta de esa función. Y hay 2 excepciones. Para los clínicos eso es importante, para los médicos clínicos, los que atienden urgencia, porque cuando hay alguna trombosis, tumor o algo que esté obstruyendo las vías descendentes, para el caso del facial hay una excepción, no es el control bilateral, y para el caso del hipogloso, que es la otra excepción, ¿ya? Entonces, gracias a esas 2 excepciones, un médico clínico en urgencia podría detectar alguna alteración a nivel central sin necesariamente tener que hacerle una tomografía o algo, ¿ya? Y lo deriva a urgencia. Todo lo demás, pares craneanos, excepto el séptimo y el 12º, no tiene esas excepciones. Por tanto, una alteración de un lado se vería eventualmente compensada por el lado contrario.
Michelle Villarroel levantó la mano. Profe, ¿qué son esos puntitos que salen ahí abajo donde está protuberancia? Estos, Porque en otra imagen igual salía, sí. ya, estos que están aquí son las fibras. A ver, depende del dibujo, pero suelen ser las fibras como estos rodetes piramidal o los axones que van bajando la vía córtico-nuclear. Cuando dibujan puntos, yo no sé si en algunos casos puntos, son núcleos pontinos. O pueden ser núcleos pontinos o pueden ser los axones de las vías córtico-espinales. ¿Ya? Recuerden que la vía córtico-espinal está por los pedúnculos cerebrales, rodetes piramidales. Lo vamos a ver en otras imágenes de la próxima clase con más detalles. Bueno, si se fijan acá tenemos el séptimo par craneano facial. Y recuerden que el séptimo par craneano, si me permiten, vamos a devolvernos. Séptimo par craneano, lo encontramos aquí. 1, 2, 3, 4 elementos que hay que buscar. ¿Sí? Todas estas modalidades tiene el facial. Un nervio, y además es complejo. ¿Sí? Entonces, aquí aparecerán, digamos, algunos. Esta Y está indicando entrada. Este punto está indicando salida. Este punto está indicando salida. ¿Cierto? Bueno, común, control bilateral, pero hay una excepción. ¿Ya? Porque este núcleo, no lo vamos a ver, no lo vamos a estudiar, se subdivide en otros subnúcleos. ¿Ya? Y eso hace la posibilidad de que el clínico pueda detectar una parálisis facial si es de origen benigno o es maligno, si la patología es a nivel central. Aquí aparece, por ejemplo, el núcleo sensitivo asociado al núcleo del tracto solitario que vamos a estudiar la próxima semana. Esto tiene que ver con sensibilidad especial. ¿Qué más podemos observar aquí? Ya, entonces, esto sería, por ejemplo, la vía del gusto que está entrando. Esto sería la parte motora branquial, es decir, a musculatura de la cara, de la mímica, que es voluntaria. Y aquí tenemos núcleos parasimpáticos, que son dos, salival superior y lagrimal. Esto aparece, esto tienen que siempre asociarlo, voy a retroceder, para que no con esta descripción que está acá, ¿ya? Parasimpático para la glándula lagrimal, submandibular, sublingual, mucosa oral y nasal. Ahí está. Entonces, son los núcleos salivales superior e inferior que se encargan de inervar las glándulas que están descritas en la otra imagen. Y se fijan, tiene una característica, rodea a este núcleo, que es el núcleo de Abdusen, produciendo lo que es el colículo facial que habíamos visto en el piso del cuarto ventrículo. A nosotros nos interesa el detalle de las funciones más que la descripción anatómica externa. Bueno, aquí tenemos el glosofaringio, y esto ya es un poquito más complejo, pero tenemos información, ahí hay un punto, por tanto hay un ganglio, esto es, y una Y, por tanto es entrada de información. Esto que está ahí, Y, entrada de información, por tanto esta es la parte aferente, y aquí está recién la parte motora, y que hay dos líneas motoras, una roja, que es motora voluntaria, que es controlado de forma bilateral por la corteza, ¿cierto? Y que además tiene una motora visceral, ¿cierto? Que es el núcleo salival, en este caso inferior, que es la parte parasimpática. Ambos son motoras, una voluntaria, otra involuntaria, y esto es toda la aferencia. Y si se fijan, tiene la característica de tener dos ganglios asociados, un ganglio superior, ahí están, y un ganglio inferior. Bueno, el vago exactamente lo mismo, el mismo ejercicio que tienen que hacer. Recuerden primero buscar cuántos núcleos tienen y tratar de encontrarlos en esta descripción. Ahora, ¿qué diferencia tiene con los anteriores? Ya estamos a nivel del bulbo. ¿Y por qué sabemos que estamos a nivel del bulbo? Porque acá están las pirámides vulvares y acá están las olivas. Esto es oliva,
Este es el núcleo olivar inferior, por tanto, esa es la oliva, la forma de aceituna que se forma ahí en la cara anterior, el tronco encefálico del bulbo. Esto es pirámide vulvar, esto es oliva. ¿Ya? Decía yo que el vago tenía también un control bilateral y tiene información aferente, información eferente, y los núcleos están descritos en la literatura. Finalmente tenemos los dos últimos pares craneanos, este que es el 11º. Mire, el 11º par craneano, ahí tenemos el núcleo motor de la raíz craneal del nervio accesorio, ¿ya? No es otra cosa que la porción vulvar, porque este es el bulbo, ¿ya? Y acá tenemos núcleo espinal, me está molestando esta cosa. Núcleo espinal de la raíz espinal, dice núcleo espinal de la raíz espinal de la columna gris anterior de la médula espinal. Es como complejo, pero ahí está escrito. Núcleo espinal significa que está a nivel de la médula espinal. Con eso basta. ¿Ya? Entonces, en resumen, el accesorio tiene una porción vulvar, una porción espinal. ¿De qué se encarga la porción espinal? Esternocleidomastoideo y trapecio. ¿De qué se encarga la vulvar? Es accesorio para el nervio vago. Como lo describimos solamente con actividad motora, no vamos a tomar en cuenta lo que dice Rubier. Lo otro que pudiéramos describir es el control. Y también, si se fijan, el control es bilateral. De un lado hemisferio y del lado contralateral está la línea media. Recuerden siempre esta es la línea media. Y aquí esto indica, si yo cruzo, es decusación. ¿Ya? Aquí hay un cruce. Miren, la otra característica es este control que viene acá. Y acá se asocia, aquí también, el núcleo espinal tiene un control contra y control ipsilateral. Aquí colocan la decusación piramidal. Por tanto, estas fibras lo que dice es que están acompañando la vía córtico-espinal y cruzan a nivel del cruce de la decusación piramidal. No es otra cosa que eso. Y finalmente, aquí tenemos el último par craneano, que es el 12º, también a nivel del bulbo. Recuerden que este sale por delante de la oliva, los otros salían por detrás del surco dorsolateral. Este sale por delante de la oliva, es decir, en el surco retroolivar. Y aquí está la excepción que yo les digo. Aquí hacen una línea discontinua para un solo núcleo. Bueno, esto tiene que ver más con clínica, no tiene que ver con lo que uno pueda preguntarle, pero la excepción es entonces para la clínica de la inervación bilateral, las hacen el 7º y el 12º. ¿Ya? Un buen clínico maneja esto y un buen clínico puede detectar alguna patología central que esté provocando daño a nivel del tronco o en las vías que bajan, en base a lo que él observa cuando evalúa cada uno de los pares craneanos y va a ir en busca del 7º y va a ir en busca de las funciones del 12º, porque el resto estaría compensado. Eso hace un buen clínico. ¿Ya? Un buen clínico me refiero a un buen médico capacitado y entrenado y con muchos estudios. Bien, ahora, tiene un control bilateral con esta excepción, que no nos corresponde evaluarla, pero para que lo tengan presente. Aquí está un solo núcleo, que es un núcleo del nervio del hipogloso. Es un gran núcleo en realidad, es de un tamaño, digamos, de craneal caudal más grande de lo que uno pudiera percibir. Para los que le interesa la configuración externa, está asociado al trígono del hipogloso del piso del cuarto ventrículo. Control bilateral con la excepción para este músculo genioglosal. Bueno, el segundo test corto, ya tenemos fecha, que es el jueves 22. ¿Qué vamos a evaluar? Troncocefálico, infusión de pares craneanos, hasta lo que vimos hoy. Es el próximo jueves a 8:15, 20 horas, así que el miércoles todas las dudas y consultas que pudieran tener. Nos falta todavía de pares craneanos, que lo vamos a terminar de ver la próxima semana.
Y así es que no me queda más que preguntarles si tienen alguna duda o consulta. Y quizás una sugerencia. La sugerencia con el módulo 1, bueno, y con todos los módulos que siguen, es ir al día en el estudio y la lectura, ¿ya? Porque en realidad hay que tener una buena base anatómica para poder entender después las funciones y conexiones, ¿ya? Yo les recomiendo ir estudiando día a día, una media hora aunque sea, y mirar las diapositivas, anotar las dudas, enviármelas por correo. Hay varias formas, consultarlas el día que estamos grabando la clase, que siempre van a ser sincronas. ¿Dudas, consultas? ¿No? Voy a dejar de compartir. Después del test corto, que está fijado para las 8:15 con 20 minutos, para que puedan realizarlo, comenzamos la clase, ¿ya? Ahí nos vamos a desfasar. El test corto primero y después... Perdón, ¿cuántos minutos tienen para el test? 20 para resolver. 7 preguntas de múltiple opción, ¿ya? Médula espinal, funciones de tractos y fascículos. La próxima semana ya tenemos el segundo test corto. Mire, les quiero mencionar que yo voy a hacer test cortos. La profesora Karina Martín no lo va a hacer. Y recuerden que la modalidad de ella es la entrega de la clase grabada. Y seguramente van a acordar con ustedes algunos días de consulta. Vamos a tener test cortos 4 para este módulo. Y la próxima semana ya vamos a llevar 2. Recuerden que este módulo deberíamos terminarlo la primera semana de noviembre o incluso la última semana de octubre, ¿ya? Y luego el módulo 2 lo ven con Carolina Martín, y en el módulo 3 y 4 vuelvo a participar, ¿ya? Insisto, 4 test cortos en este módulo, 2 para el tercer módulo y 4 para el cuarto, pero eso ya finalizando la asignatura. En el módulo 2, insisto, seguramente no van a tener test cortos que realizar. En estos días también les vamos a entregar las fechas. Finalmente lo que se van a hacer son 3 pruebas, ¿ya? Y el seminario, ¿ya? Así que el peso de los test cortos van a estar asociados a los módulos a los cuales corresponde. Esos detalles se los voy a entregar a la delegada a más tardar de aquí al día lunes de la próxima semana. Ahora, yo entiendo que también están programando las otras actividades de pruebas. Las fechas que yo les voy a entregar, yo no tengo ningún inconveniente en poder movilizarla y adaptarme, digamos, según las necesidades que ustedes indiquen respecto a la otra carga académica que tengan, ¿ya? Así que a veces es mejor que tengan visto el calendario de pruebas de las además, y ustedes, yo hago una propuesta y la delegada me dice, ¿sabe que podríamos cambiar para esta fecha u otra? Eso no hay ningún inconveniente. Lo que me falta, además, es que los últimos grupos que no tenían seminario, y yo le pedía a nuestra delegada que pudiera preguntarles a ellos de la elección de los 4 temas que se agregaron, ¿ya? Eso faltaría determinar. Bien. Me parece que no hay más preguntas, ¿no? No, profe, muchas gracias. Listo, que estén bien. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana. Igual nos vemos, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.